Bueno, dice que barriguita llena, corazón contento. Y de eso sí que sabe esa chamaca. Bueno, ¿y ahora qué tal si pasamos con Soria? ¿Será favorable cambiar el uso de petróleo por gas natural para producir energía en la isla? Para conversar al respecto, hoy recibimos entre nosotras a Jorge Fernández, asesor legislativo en temas ambientales, a Víctor Alvarado, portavoz del Frente Amplio contra el Gasoducto, y a la licenciada María Fullana, presidente de la Comisión de Servicio Público. Buenos días a todos. Buenos días. Quiero comenzar con una pregunta, me gustaría que todos me abundaran, depende de su área, un poquito sobre ella. ¿Cuál es la diferencia entre este gasoducto y el anterior? Comenzando por mí. Sí. La diferencia entre este proyecto de vía verde y el gasoducto es bien simple. Primero, si han tenido la oportunidad de ver el plano por donde va a pasar la vía verde, eso parece un zigzag, evitando comunidades, a diferencia de lo que se iba a hacer en la región sur. En este caso se va a guardar 150 pies a lo largo de donde pasa. Entiendo que solamente se afectan 42 estructuras y estas 42 estructuras no son todas residenciales. Pero sí pasa por el Carso. ¿Perdone? Pasa por el área del Carso. Hay un pedazo que pasa por el Carso. ¿Diferencias para usted de este proyecto y el otro? Bueno, el proyecto nuevo es mucho más largo que el proyecto original. Más larga su tubería. Trayectoria, son como cerca de 100 millas, 91 millas. Pasa por una zona geológicamente más inestable que la zona que pasa el gasoducto sur, es decir, requiere me parece una ingeniería un poco más delicada a la hora de trazar la ruta específica, de la cual no puedo decirte con especificidad porque no hemos visto a una escala apropiada la ruta que va a llevar, pero lo que sí he podido notar de los planos que me han presentado, de que va por la servidumbre de paso de varias carreteras, lo cual ayuda a minorar los impactos ambientales y obviamente lo aleja de cualquier comunidad humana. Bueno, desde el punto de vista de las comunidades, la diferencia es muy poca. Para darte un ejemplo, en Peñuelas, en el área de Peñuelas, este gasoducto pasa más cercano a las comunidades que pasaba el gasoducto del sur. Y obviamente hay unas estructuras que se van a estar afectando. En Estados Unidos han habido explosiones de gasoductos que han afectado edificios a 1 kilómetro a la redonda, y decir que hay casas que están a 150 pies, 200 pies, pues preocupa aún más, porque en una explosión de este tipo de gasoductos sería perjudicial para las comunidades y la familia y los gasoductos. Sobre eso de la explosión, porque a mí me preocupa que vengan personas y estén desinformando. Sobre eso de las explosiones, si se ponen a ver, en el 2009 y 2008 nadie murió por explosiones directamente relacionadas con el gasoducto. Los accidentes que pasaron fue por personas que estaban excavando donde se supone que no están excavando, y para eso está la Comisión de Servicio Público con el programa federal de Pipeline Safety y 811. Claro, nosotros vivimos la explosión en Río Piedras. Correcto. Y obviamente sabemos que las excavaciones proponen un riesgo a las explosiones, o sea, excavaciones como usted dice, sin previo notificación, sin supervisión, y evitar eso a veces puede ser un poco difícil, sobre todo en esta área. A mí mi pregunta es, por ejemplo, de ocurrir un incendio en el área del Carso, ¿cómo se maneja? ¿Un incendio? En el área del Carso. Déjeme hablarle de los aspectos de seguridad, que eso es lo que la Comisión de Servicio Público está aquí por eso. Y yo normalmente no salgo en prensa ni a hablar de estas cosas. No, yo lo sé. Las cosas que están diciendo, pero es importante que lo aclaremos. En la radio y en la televisión, es sumamente aclarar. La Comisión de Servicio Público tiene este programa de excavaciones que todo se notifica. En cuanto a la explosión de Río Piedras, son dos gases que se comportan diferentes. Uno es gas propano y el otro es gas natural. El gas propano tiende a bajar cuando hay cualquier tipo de escape. El gas natural sube. En Río Piedras, en la situación de Río Piedras, fue que alguien se puso a excavar donde no estaba. Por eso también se hace una ley especial sobre excavaciones que también la Comisión de Servicio Público regula. El sistema que se me ha presentado a mí, esto va a estar conectado de válvula a válvulas en computadoras, y cuando hagan desbalances de presiones, esas válvulas hacen un shutdown automático. Lo otro también que se está trabajando es, por ejemplo, para que el pueblo tenga una idea, los accidentes pueden pasar por 3 situaciones. Corrosión, que excavan donde no se supone que estén excavando, y falta de supervisión. La supervisión aquí en 2 programas federales en Puerto Rico ya existe, con Pipeline y 811. La corrosión, la información técnica que tengo del tubo es que va a estar preparada para que no se corroa. Y lo otro es, en cuanto a la supervisión, ya se está hablando de unos robots parecidos a lo que se está trabajando con Acueducto, que entiendo que hoy comenzaron pasando el robot, que lo van a estar pasando sistemáticamente para evitar la fractura. En el caso de la invasión del área del Carso, en algún punto,
manejar esa área podría ser, ¿verdad? La tenemos protegida para los constructores, ¿no debería estar protegida también para el gobierno? Bueno, debería ser así. De hecho, que quiero aclarar la información que se ofrece. Se utiliza el 2000 y el 2008, que no ha habido explosión, no ha habido muerte, y no se menciona el 2010, que en febrero pasado hubo una explosión donde murieron 2 o 3 personas en Connecticut, en Estados Unidos, y hubo sobre 50 personas heridas en un gasoducto nuevo. Estaban probando el gasoducto, lo pusieron a funcionar y explotó. Y otra en Texas que fue en junio, y si tú buscas en los últimos 10 años, no solamente ha habido muerte, ha habido heridos, ha habido pérdidas de estructura, pérdidas de casa a través de 10, 15, 20 años. Yo le quiero preguntar un poco sobre es que la pregunta un poco quizás debemos precisar mejor. Un fuego en el Carso va a tener unos impactos similares a un fuego en la roca volcánica, es decir, el Carso como tal no se afecta por el fuego. Lo que uno podría, quizás tu pregunta más bien, ¿qué ocurre si hay un derrame en el Carso que ahí llega a los depósitos de agua mucho más rápidamente? En el caso del gas, pues eso está eliminado porque el gas no es una sustancia líquida. Bueno, si hay un fuego en el Carso por una situación de gas y una explosión, perdemos toda la vida silvestre que hay ahí y perdemos todo lo que... La perdemos donde quiera. Claro, pero tiene que entrar alguien allí con un cigarrillo como para que eso se prenda o haber un incendio ambiental como por calentamiento o alguna cosa. Bueno, lo que yo conozco de lo que me han presentado, la tubería va a estar enterrada sobre 4 pies de profundidad, así que ese tipo de accidente no debería ser, y tiene medidas de seguridad que previsiblemente no deberían ocurrir incidentes, pero toda empresa humana conlleva riesgos. Aquí tampoco es decir que no puede ocurrir accidente porque, por ejemplo, decir que no va a ocurrir, no debió haber ocurrido una explosión en la Golf. Así es, ni lo de Río Piedras. Por eso, pero el planteamiento simplemente de no debería ocurrir es a veces preocupante, porque usted me dice, no va a ocurrir un incendio, no va a ocurrir, no está escrito en la piedra. No está escrito en la piedra. Quiero aclarar ese punto porque los riesgos, escrito en la piedra riesgos siempre existen. Siempre lo hay. Va a haber un riesgo. Y lo que tenemos es que hablar con claridad y con responsabilidad. Riesgo hay en todo en la vida. Lo que nosotros tenemos que medir aquí es si este riesgo nos va a ser costo efectivo y nos debemos arriesgar porque nos va a producir un resultado positivo, o no nos debemos arriesgar porque no nos va a reproducir ningún resultado. Es al fin y al cabo. Al final del camino el país tiene que desarrollarse, eso lo entendemos todos, o por lo menos yo. Pero ¿qué desarrollo debemos llevar que nos beneficie a todos y cuál no? O sea, que va a haber que hacer algo, va a haber que hacer algo, porque hay que moverse a otra energía. Eso yo creo que el país lo debe tener claro. Sobre lo que usted dice, que es sumamente importante en cuanto al riesgo. Yo sé que los puertorriqueños han ido a Estados Unidos en múltiples ocasiones. Para que tengan una idea, en Connecticut, que es pequeñito, hay 610 millas de este tipo de gas natural. En Connecticut nada más. Florida también tiene. O sea, el continente americano parece una maraña de pipelines de este tamaño. Entonces está usando en todo el mundo, en Europa. Lo bueno de esta servidumbre de 150 pies es que por lo menos nos asegura los accidentes de excavaciones, que son los mayores. Claro, mi pregunta entonces ahora va dirigida a ustedes, y usted que es especialista o asesor de ambiente. ¿Por qué no podíamos movernos a una energía de molinos y placas solares? Es que debemos... En Holanda se mueve el país y en otros países se mueven de esa manera. ¿Por qué no? Bueno, Holanda y España y demás países han hecho, tienen una proporción de su energía que la generan a través de medios renovables, naturales, viento, sol y demás. Y en Puerto Rico tenemos, bueno, la política pública recién aprobada pero que nos evita ir ahí directamente. No, es que, bueno, porque no es tan fácil. Aquí consumimos cerca de 3.000 millones de vatios diarios en la hora pico, y eso, generar esa cantidad de electricidad, incluso con los medios renovables que la tecnología actual ocuparía prácticamente la mitad del país nada más que para generar electricidad. Así que tiene que haber una transición donde los medios renovables de producción de energía eléctrica se hagan más eficientes, donde vayamos reduciendo paulatinamente la dependencia nuestra en combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, para depender más en los medios que sí tenemos. Pero vamos a llegar al molino, ¿y dónde los vamos a poner? En el mismo sitio donde los vamos a poner hoy, los vamos a poner mañana. La isla no va a crecer. No, ya hay unos proyectos, si me permite, ya hay unos proyectos, por lo menos que están, hay unos proyectos de paneles solares y de molinos en Guayama, Guayanilla. Hay otro también que se está preparando en Caguas. Nos estamos moviendo. El problema es que este tipo de tecnología es tan y tan caro en estos precisos instantes para instalarlo. Como inversión inicial. Y para que genere
los ahorros que necesita el pueblo en estos momentos, que en realidad no es factible en estos precisos instantes. Okay. Si Estamos tú, detrás de donde quiera que haya viento suficiente, tú pusieras un molino de viento de Puerto Rico, aún así no tendríamos suficiente para el consumo. Esto es una sociedad donde consume mucha electricidad, mira a tu alrededor. O sea, aún así que tiene que haber un proceso de transición donde por un lado se haga la tecnología más eficiente y donde en segundo lugar estemos más conscientes de la electricidad. ¿Tu opinión final? Sí, no, lo que decir que el problema es que como lo está estableciendo el gobierno en este momento de aumentar hasta 71% el uso del gas natural, no parece que es una medida de transición, porque incluso el gas natural no es un combustible limpio, como está diciendo la propaganda del gobierno, porque es menos contaminante que el petróleo y que el carbón, pero sí contamina. Y segundo, como se está estableciendo, no parecería ser que el gobierno se está preparando para hacer una transición hacia la energía renovable. Se está estableciendo, cambiando el petróleo por el gas natural, que también sigue siendo un combustible fósil. Y eso todo el mundo lo sabe. O sea, el problema aquí ha sido la propaganda que se está diciendo, incluso llamarlo vía verde. Yo no sé si es que los tubos los van a pintar de verde. O sea, yo no sé qué tiene de verde el gas natural y el gasoducto. O sea, que toda esta campaña publicitaria que se ha estado haciendo en los medios, que de hecho a mí me gustaría saber cuánto nos cuesta al pueblo toda la campaña que se ha estado generando durante meses por la Autoridad de Energía Eléctrica y por el gobierno, sería interesante que en lugar de utilizar 350 millones, que yo sé que al fin y al cabo no va a costar eso, se utilizara para fuentes de energía renovables, porque esos 350 millones de dólares no se los damos incentivo a las personas para que pongan placas solares en su casa, y hagamos un estudio realmente de cuánto realmente va a ser mejor beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, y no exponer a las comunidades y al pueblo a este tipo de proyectos que van a ser peligrosos atravesando comunidades, cercanos a las comunidades. A mí me gustaría que él mencione todas estas comunidades, porque conforme a lo que yo he visto, solamente son 42 estructuras. Y lo otro que me preocupa es que aquí, indistintamente el gobierno que esté de turno, cualquier gobierno trae algo para tratar de mejorar la cuestión de la energía en el país y salen personas opinando sin la información completa. No. Yo le invito a que pasen por la Autoridad de Energía Eléctrica, que pasen por la Comisión de Servicio Público para facilitarle la información. Y esto ya lo habló el director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto va a estar funcionando de 10 a 15 años, porque se espera que de 10 a 15 años entonces venga un aumento a gas del gas natural, del precio del gas natural. Claro, que entonces estaremos haciendo una inversión que a largo plazo hay que cambiarla por los molinos y es el término del tiempo de la inversión. Correcto, que ya para esa fecha se espera que este otro tipo de tecnología de viento y de placas solares ya esté lo suficientemente avanzada y más barata para que entonces se pueda implementar en la isla. Subsidiar a las personas en sus casas para que tengan sus propios sistemas energéticos también es una alternativa que no le cuesta dinero al gobierno y que puede crear unas exenciones a la persona que lo haga. No le cuesta dinero al gobierno de inversión. Y sin embargo está bajando casas de consumo. Correcto. Y a eso se puede hacer una exención contributiva. Entiendo que ya la por eso la hay, pero a una escala más grande, que uno pueda correr una casa completa en todos los sentidos, claro, y desconectarte del todo y que tengas un beneficio verdadero. Por ejemplo, porque hay uno para poner el calentador. En Nuevo México, le voy a traer un ejemplo. En Nuevo México. En Nuevo México, las personas recogen la energía con planchas solares y el sobrante se lo venden a la energía eléctrica, y entonces aquí también, pero el beneficio a lo mejor no es lo suficiente como para yo pueda hacer la inversión en la totalidad. Es que todavía hay obstáculos, por ejemplo, con la Autoridad de Energía Eléctrica un poco reacia a esa interconexión, pero ya tenemos una ley en Puerto Rico de medición y eso va a ir cambiando, donde permite que usted produzca electricidad y se la pase a la autoridad. Bueno, yo pienso que hacia eso es que nos debemos mover nosotros como ciudadanos y ya desconectarnos del mundo y no tener que consumir nada de esta gente, así nos evitamos también el proceso de seguir instalando. Bueno, más adelante, una madre cuenta por qué sus hijos le arruinaron la vida. No te pierdas su impactante historia entre nosotras. Ya regresamos. Gracias a todos por estar aquí en la mañana de hoy, por aclarar nuestras dudas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a unos comerciales, ya regresamos.